¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pues vaya situación la que se está viviendo en Medio Oriente. Algunos consideran que está mal utilizado el término. En esta guerra lanzada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Desde el pasado fin de semana le hemos estado reportando para usted precisamente. Y nos topamos con incluso un manejo informativo complicado, difícil aquí en Occidente, en donde de repente no se dice nada de lo que está pasando en Tel Aviv, por ejemplo, y después te enteras por la propia CNN que tienen prohibido transmitir los ataques de Irán o los daños que está infringiendo en Tel Aviv. Los ataques de Estados Unidos han sido constantes en contra de Teherán, según lo que se ha podido confirmar o se ha podido dar cuenta los distintos analistas que han lanzado su opinión a través de sus respectivas cuentas de X. Y un caso ejemplar es lo que pasa con España y Estados Unidos. Mientras España dice, no voy a participar, resulta que sale la vocera del gobierno de Trump a decir, no, ya se dio, España ya se dio, ya aceptó participar con nosotros y otra vez España tiene que salir a decirles, pues no es verdad. Una guerra que hoy por hoy Estados Unidos no ha logrado explicar, una guerra que hoy por hoy Estados Unidos no ha logrado justificar. Y vamos a profundizar sobre todos estos temas y más con mi querido Elvin Calcaño, a quien saludo con muchísimo gusto. Hermano, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un abrazo Jesús y siempre un honor para mí estar aquí con tu audiencia. Muchas gracias, querido. Pues de entrada te preguntaría por ahí, ¿por qué Estados Unidos no puede justificar esta guerra, pero sobre todo, ¿en qué momento nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos en este conflicto? Sí, ahora mismo yo creo que lo fundamental es tener en cuenta que se trata de una guerra de desgaste, partiendo de lo siguiente, que creo que es el dato duro más importante de lo que ha ocurrido en Irán. Y es que el sábado de madrugada, madrugada para nosotros, ¿no? En esta parte del mundo, ocurrió el ataque aéreo más grande del que se tiene registro, como ya han dicho varios analistas. El ataque que hicieron de manera coordinada Estados Unidos e Israel contra Irán ese sábado pasado ha sido el ataque aéreo más grande de la historia, según lo que se tiene registro. Participaron más de 500 activos aéreos y militares en sentido general en ese ataque, desde misiles cruceros, todos los aviones de la aviónica militar más avanzada estadounidense de cuarta, quinta, sexta generación, aviones de guerra electromagnética, aviones de ataque de distintas clases, los aviones de Israel, los misiles cruceros, dispuestos en barcos, dispuestos en portaaviones. Fue un ataque absoluto prácticamente, donde se golpearon unos 900 objetivos en Irán. Entonces yo creo que lo primero aquí, Jesús, es dejar establecido que Estados Unidos e Israel fallaron en principio con lo que estaban buscando, que es hacer un ataque abrumador del cual Irán no se pudiera parar y provocar un cambio de régimen, incentivando con actores del Mossad y de la CIA operando dentro de Irán para que hubiera una movilización popular sobre un Irán devastado militarmente y que por tanto el ejército iraní no pudiera salir a hacer frente a esas movilizaciones. Eso no lo lograron. Y ahora entonces se les ha abierto, y esto lo digo porque conecta mucho con la otra parte de tu pregunta. Es decir, se les hace difícil explicar, ¿por qué se le hace difícil a Donald Trump y a sus funcionarios explicar esta guerra ante el electorado, ante el pueblo estadounidense y ante el Congreso, que es a donde tienen que ir a explicarlo formalmente ante el Congreso? Porque ellos esperaban una situación que no es la que se está dando. Y por eso se les ha hecho tan difícil. Por eso Marco Rubio hace 2 días atrás, antes de ayer, dejó dicho prácticamente que Estados Unidos había ido a esta guerra por Israel, en una declaración a la altura de Cantinflas, ¿no? Que ustedes allá en México lo conocen perfectamente, donde Marcos Rubio dijo algo así como que los atacamos porque los iban a atacar y teníamos entonces que atacar. Una cosa de ese tipo, dijo Marcos Rubio, que es nada más y nada menos que el secretario de Estado de Estados Unidos, el que dirige la diplomacia de ese país. Entonces, y Trump ha venido diciendo, por ejemplo, que iba a ser una guerra de una semana. Ahora dice Pete Hegseth, el secretario de guerra estadounidense, que va a ser 8 semanas. No saben lo que están diciendo, porque simplemente han abierto una guerra contra un adversario que ellos no conocían bien y creían, desde la arrogancia que caracteriza a esta gente que hoy día dirige Estados Unidos, que con ese bombardeo masivo,
y por cierto, ilegal y criminal, que ese país no se iba a poder levantar. Pero lo que pasa es que Irán ha estado respondiendo muy fuerte. Lo que pasa es que Irán ha destruido por lo menos unas 4 bases estadounidenses en Medio Oriente, que hoy día lo que queda es polvo allí y humo. Lo que pasa es que Irán ha bombardeado la embajada estadounidense en Arabia Saudita, que es la tercera embajada más grande de Estados Unidos en el mundo, y ya se le cayó el techo a esa embajada. Lo que pasa es que Irán ha estado bombardeando consulados estadounidenses en Dubái, ha estado bombardeando consulados estadounidenses en Irak, en Kuwait. Y literalmente han sacado al ejército estadounidense de Medio Oriente, que ese es otro dato duro que ha estado ocurriendo. Entonces, yo creo que para contestar tu pregunta, Jesús, primero hicieron un ataque que creían que eso iba a ser tan devastador que Irán no iba a poder responder. Irán ha respondido, eso les cambió el juego y ya no saben cómo explicar eso en Estados Unidos, que el gran cuestionamiento hoy en Estados Unidos al gobierno de Donald Trump es que no tienen claro esta guerra. Eso es lo que están diciendo incluso dentro del Partido Republicano, que según las propias declaraciones y los planes que ellos han presentado, se deja ver que no tienen claro qué es lo que están haciendo. En parte nos lo decías, una estrategia de Irán responde muy rápido. Esta estrategia de Irán, ¿hacia dónde se dirige, querido? De lo que se ve y que incluso algunos oficiales iraníes declaran, Irán parece que está jugando a diezmar tanto la capacidad de Estados Unidos de detectar los misiles que salen de Irán hacia sus bases y hacia Israel, y por eso Irán desde el sábado, fijémonos en lo siguiente, hermano, y es que cuando atacaron a Irán el año pasado, te recordarás aquel ataque, ¿no? De madrugada, donde mataron una serie de generales y oficiales iraníes. Ese ataque de junio del año pasado, Irán se tardó 14 horas en responderlo. Esta vez se tardó 2 horas en responder un ataque que fue por lo menos 3 veces mayor. Irán se vino preparando para esta situación. Entonces, lo que Irán ha estado haciendo desde el sábado es atacando radares estadounidenses que ya ha destruido varios. Irán atacó, y esto es otro dato duro importante, con un dron cuyo valor se estima en $20.000, un radar estadounidense en Emiratos Árabes Unidos que cuesta $1 billón, 1.100 millones de dólares, con un dron de $20.000. Que esto en economía de guerra sabemos lo que significa, ¿no? Es una bofetada, pero monumental. Entonces, Irán ha estado atacando radares estadounidenses desplegados en Medio Oriente y ha estado tirando, según declaraciones de ellos mismos y de muchas evaluaciones, y Rusia también ha hablado de eso. Irán ha estado tirando sus misiles viejos de segunda y tercera generación para desgastar el sistema de defensa antiaérea de Israel, que es un sistema, el más avanzado del mundo posiblemente, o uno de los más avanzados, pero que tiene un problema, que es muy costoso. El sistema de Irán, de Israel, del Iron Dome, de la cúpula de David, del sistema TAAD, del sistema Arrow, esos sistemas que son muy efectivos, pero son muy caros. Cada misil de esos cuesta entre 3 y 4 millones de dólares. Y necesitan 6 misiles de esos para tumbar un misil balístico iraní. Entonces, lo que Irán ha estado es atacando con estos misiles para buscar diezmar las capacidades de defensa de Israel y según dicen ellos, que lo próximo que viene ya va a ser un ataque con misiles de cuarta, quinta y sexta generación, misiles muy pesados y que ellos dicen que con eso van a pretender doblegar a Israel. Claro, hay que ver si es así realmente y si lo pueden hacer en su momento. El papel de Europa, Kelvin, ¿qué tan contundente puede ser? ¿Qué tan decisivo puede ser tanto para la escalada como para una posible desescalada? Sobre todo pensando en la postura de España, que ya abiertamente dijo Estados Unidos no voy, el propio Inglaterra, bueno, Francia un día dice una cosa, el otro día dice otra, pero ¿qué tanto pesa Europa en este momento? Europa ha perdido mucho peso, como tú algo conoces perfectamente. Europa ha perdido peso geopolítico. Europa tiene, en cuanto de origen, tiene un problema. Y es que la seguridad de Europa la garantiza Estados Unidos. Y eso en geopolítica implica que Europa carece de autonomía en términos geopolíticos, porque su seguridad no depende de ellos mismos, sino depende de la OTAN, que la OTAN es Estados Unidos, fundamentalmente. Entonces Europa en el plano geopolítico y Trump a su estilo grosero y sin matices se lo ha dejado saber que es que Europa no pinta nada casi. Europa no pinta nada.
Macron ha dicho, ha hecho algunos amagues, pero es poco lo que puede hacer. Macron no puede arriesgar llevando un barco a las inmediaciones de Irán para que se lo destruyan. Ni el propio Estados Unidos tiene sus barcos bien lejos del estrecho de Hormuz, porque sabe que se los pueden derribar sin muchas dificultades. De hecho, con Irán con las capacidades que está demostrando. Entonces, a Europa le quedan sí, y ojalá que eso lo puedan hacer bien, porque me parece que están en juego muchas cosas importantes, Jesús, en este momento, en términos incluso de civilización, ¿no? A estos ultraderechistas que ahora dirigen en Estados Unidos y demás, les gusta hablar de civilización, pero creo que es lo que está en juego, no es la civilización de lo que ellos dicen. Pero Europa, donde sí puede desplegar unas buenas acciones, es en lo que está haciendo, por ejemplo, España, que es en un plano más simbólico en términos de no sumarse a esta embestida ilegal que está haciendo Trump. Esto es ilegal dentro de la propia constitución estadounidense. Donald Trump ha iniciado una guerra sin el concurso del Congreso norteamericano, que eso es absolutamente ilegal, como se lo han dejado saber los sectores incluso moderados del Partido Demócrata, que no tienen nada que ver con izquierda ni cosa parecida. Entonces Europa yo creo que planteándose, al menos en el plano de declaraciones, en defensa de lo que queda del derecho internacional, tomando distancia de Trump, que es un presidente que es un imperialista, practica lo que yo le llamo un imperialismo de tipo fascista, tomando distancia de eso, creo que Europa puede hacer un rol y hay cosas que pueden, digamos, podríamos tomarlas como buenas. Lo que hizo España, que es muy bueno, lo que está haciendo ahora la Unión Europea, que es respaldando a España en esa decisión, lo que está haciendo Alemania, que su rol en Medio Oriente es nefasto porque Alemania es uno de los principales soportes de Israel, es uno de los países que más armas le entrega a Israel, pero Alemania ha dicho, el canciller alemán Merz, él dijo que Alemania ni ha entrado ni va a entrar en esa guerra. Ese encuadre de dejar esto como una guerra no de Estados Unidos, sino de Donald Trump y de Netanyahu, dos criminales de ultraderecha, así ya, no porque yo lo diga, sino por los hechos, eso puede en cierta medida ser bueno y permitir algunas cosas positivas, ¿no? Que con esas declaraciones y esos posicionamientos quede el encuadre como que esto es una cosa de dos individuos rechazados por la comunidad internacional, cuestionados, sobre todo Trump en su propio país, y que son quienes están llevando de manera unilateral esta guerra contra Irán. En eso Europa, yo creo que puede jugar un rol y ojalá lo juegue aún más claro, que no sea solo Pedro Sánchez de España el que asume esta posición. Querido, esta guerra, muchos dicen es una guerra por petróleo, otra por hegemonía. Netanyahu llevó a Trump a esta guerra. Los archivos Einstein pesaron directamente en la decisión de Trump. Estamos viendo si lo pegamos con lo de Venezuela, si lo pegamos con lo que ha venido ocurriendo, la asfixia Cuba, todo ello, el impacto que puede tener Irán si cae su régimen frente, sobre todo por su relación con China, el caso de los BRICS, ahora con la cuestión de la India. ¿Una guerra contra el multilateralismo por parte de los Estados Unidos o tú le encuentras otro enfoque como tal? Yo creo que hay de eso, coincido, ¿no? Sí, con esa parte de la pregunta. Hay un ataque al multilateralismo abierto por parte de Estados Unidos, partiendo de la convicción, la gente que hoy dirige en Estados Unidos, de que el marco del multilateralismo y la estructura de organismos internacionales que le dan cuerpo a eso ha afectado a los Estados Unidos. Eso es lo que ellos entienden. Y así lo han escrito sus intelectuales y la gente que rodea a Donald Trump, ¿no? Que escriben y que piensan. Ellos entienden de que Estados Unidos ha perdido posiciones frente a China porque está limitado por una serie de organismos que le impiden desplegar su poder. Y ellos están desplegando ese poder y abiertamente están tratando de socavar los organismos internacionales y el derecho internacional. Eso es una cosa, pero hay otro elemento aquí que pesa mucho, que es el elemento Israel. Israel venía hace ya por lo menos 30 años desde que Netanyahu se convirtió en en la figura política hegemónica de Israel, que sobre todo luego de la muerte de Isaac Rabin al final del siglo XX, a partir de ese hecho, que muchos autores, como el propio Ijan Pape y algunos intelectuales israelitas de centro izquierda,
plantean de que el giro a la ultraderecha, a esa ideología de características casi nazis o nazis que hoy se ve en Israel, eso se da luego de la muerte de Isaac Rabin, porque a través de esa muerte ellos dicen, el pueblo israelí llegó a la determinación de que no era posible la convivencia con los palestinos y que no era posible garantizar la supervivencia del Estado de Israel desde posiciones moderadas, sino que había que asumir posiciones fuertes. A los palestinos había que combatirlos y no negociar con ellos. Esa fue la determinación. Es una cosa bastante peculiar porque Isaac Rabin lo mata un ultraderechista judío, no lo mata un palestino ni nada parecido. Entonces, dentro de ese contexto que se cree en Israel, a partir de ese hecho, emerge Netanyahu, que desde ese momento para acá ha estado dominando la política israelita en el 90% del tiempo durante en esa franja de años prácticamente es Netanyahu la figura dominante. Entonces, Netanyahu hace ya mucho tiempo que tenía en su agenda destruir Irán. Por una sencilla razón, Irán es el único país hoy en Medio Oriente que le impide a Israel controlar toda esa zona. Porque como demostró el año pasado Irán en la guerra de junio de los 12 días, Irán es capaz de ser militarmente simétrico con Israel. Es decir, Israel lo ataca y le hace daño, pero ellos también a Israel. Como en esa guerra de 12 días el año pasado, donde Irán destruyó más de 1.400 edificios en Israel en 12 días, usando un 30%, como muchos analistas ya lo han demostrado, solo un 30% de su capacidad misilística le causó ese nivel de destrucción a un país como Israel que es pequeño. Por eso el propio Donald Trump fue el que dijo que en el cuarto día de esa guerra era Israel el que estaba hablándole para buscar una tregua. Entonces, aquí hay otra cosa muy fuerte, que son los vínculos de Trump con Netanyahu. Jared Kushner, el yerno de Donald Trump y quien Trump manda a negociar a Medio Oriente, es íntimo de la familia Netanyahu, porque él es un judío ultraortodoxo, practicante. De hecho, la hija de Trump, Ivanka, tuvo que convertirse al judaísmo para casarse con él, y él tiene vínculos con los sectores más de derecha, más mesiánicos que hay dentro de Israel. Y dentro del Partido Republicano en Estados Unidos hay unos sectores evangélicos que son muy cercanos a Israel por una cuestión de visiones religiosas, que entienden que para que vuelva el Mesías, Israel debe de controlar esa zona del mundo, etcétera, según ciertas lecturas bíblicas y demás. Entonces, está esa parte del multilateralismo, pero luego están los vínculos tan estrechos que tiene Donald Trump con los sectores de ultraderecha que hoy dirigen a Israel y que Donald Trump lo que está haciendo es cumplirles un sueño que ellos tenían, porque ellos no pueden hacerlo solos. Hay mucho de mito en eso de la superioridad militar a Israel, eso tiene mucho de mito. Israel por sí solo no pudo combatir ni siquiera con Hamas, que es una guerrilla irregular. No podía. Por eso al otro día, después del ataque del 7 de octubre del 2023, lo primero que hizo el gobierno de Joe Biden fue mandarle un montón de armas a Israel. Porque Israel sin las armas que les provee Estados Unidos no puede combatir con nadie, porque Israel no tiene industria de armas propia. La que tiene es muy pequeña. Tiene como dos empresas que producen armas en una escala muy reducida. Entonces Israel estaba soñando hace tiempo, Netanyahu sobre todo, con que alguien, algún presidente norteamericano destruyera Irán. Y ahora están en eso, están tratando de destruir Irán. Creo que van a avanzar mucho en eso. El asunto es que con eso no necesariamente podrían ganar esta guerra. Oye, vaya panorama que nos das ahorita, querido amigo. Fanatismo total, ¿no? En pocas palabras, digo, con todo el respeto para la fe de las personas, pero cuando tú involucras cuestiones ya tan claras en el aspecto religioso para motivaciones políticas, pues ¿qué tipo de personas tenemos al frente de? Claro, es muy peligroso lo que está pasando ahora. Hubo una información dicha por creo que el New York Times, el Washington Post, uno de esos medios muy grandes de Estados Unidos, de que a los militares estadounidenses que hoy día están desplegados en Medio Oriente, hay pastores evangélicos que les están arengando diciéndoles que esta es una guerra sagrada y que esta guerra es necesaria para que el Mesías vuelva a la tierra, y que en ese nivel, ¿no? En ese nivel, Netanyahu estuvo diciendo, creo que fue el lunes, que a Irán le van a hacer lo mismo que a Amalek. Amalek es una figura que aparece en la Biblia, en el Viejo Testamento, que según lo que dice el Viejo Testamento, ¿no? Saúl, que es uno de los hijos de David,
el que supuestamente funda el Israel antiguo, y en ese mito Dios le dijo que destruyera a Amalek, incluso matando a sus mujeres y sus niños. Netanyahu, antes de empezar la masacre en Gaza, recurrió a esta figura bíblica de Amalek. Ahora lo hizo de nuevo. Esta gente están anunciando abiertamente que van a intentar hacer otro genocidio en Irán, basados, entre otras cosas, en mitologías religiosas, según, ¿no? Interpretaciones propias y demás. Entonces, estamos en el mundo, literalmente en un mundo dirigido por criminales que, amparados en interpretaciones religiosas propias, están dispuestos a abiertamente diciendo que van a ir a masacrar a un país entero. Eso es muy peligroso lo que está pasando. Esto ya está pasándose varias líneas, esto que está ocurriendo hoy en el mundo. Oye, finalmente, querido, ¿cómo entendemos el papel de Rusia y de China? Mucha gente esperaba que Rusia y China tuvieran un papel más activo, que se involucraran más por la misma relación de Irán en el caso de los BRICS. ¿Cómo entendemos lo que pasa con Rusia y China en este escenario? Bueno, es complicado porque Rusia, fíjate lo siguiente, Rusia se está beneficiando de esta guerra. Así es la geopolítica, la política es muy cruda. Rusia se está beneficiando de esta guerra porque ha desplazado el foco de Ucrania a Medio Oriente. Y eso debilita a Ucrania, que deja de ser una prioridad tanto para Estados Unidos como para Europa. En la medida de que Ucrania no es una prioridad para Estados Unidos y Europa, Rusia tiene todas las de ganar aplastantemente. Porque Ucrania se ha sostenido en la guerra con Rusia por el apoyo de la OTAN. Ucrania no tiene con qué luchar con Rusia frente a frente. Se ha sostenido ahí mal que bien, perdiendo un 30 y pico por ciento de su territorio, pero se ha sostenido ahí más o menos por el apoyo en armas y recursos que le está dando la OTAN y que le daba sobre todo el gobierno de Biden en Estados Unidos, y que Trump ha ido cortando eso. Entonces Rusia se ve beneficiada por el aumento de los precios del petróleo, por lo que está pasando en Medio Oriente y el estrecho de Hormuz, que Irán básicamente ha dicho que lo va a cerrar. Y ahí ahora, hoy día, por ese estrecho están pasando mucho menos barcos petroleros de los que normalmente pasa. Y por ahí transita cerca del 30% del petróleo que se distribuye en el mundo. Entonces, eso en cuanto a Rusia. En cuanto a China, eh, China ha estado cooperando con Irán bastante, porque China es quien le ha estado dando a Irán las fotos satelitales de alta resolución que Irán está usando para atacar las bases norteamericanas. Eso sí, eso es China que se le está dando, porque China es el país que tiene los mejores satélites del mundo. Tiene satélites de alta resolución que le permiten a Irán saber dónde deben de colocar exactamente un dron para hacer daño a las bases norteamericanas. Entonces, China ha estado jugando ese rol, pero en definitiva, a mí me parece que China ha logrado colocarse a las puertas de ser ya la principal economía del planeta. Se ha colocado ya como líder en la mayoría de las grandes tecnologías que hoy dominan el mundo. China se ha convertido en el gran financista a nivel mundial. China se ha convertido en el primer socio comercial de más de 100 países del planeta, de lejos por encima de Estados Unidos hoy. Y China ha logrado hacer todo eso sin usar la fuerza militar y dejando que Estados Unidos esté involucrado en guerras todo el tiempo prácticamente. Evidentemente, desde un punto de vista de los hechos fácticos, históricos, China no tiene muchas razones para decirle a Estados Unidos, te estás equivocando. Claro. Que China se beneficia de que Estados Unidos se siga equivocando, que siga perdiendo credibilidad con Trump, que se siga convirtiendo en un país que viola el derecho internacional, al que ya no se le puede tener confianza, que es lo que está pasando con Donald Trump. Y como dice la famosa frase, cuando tu enemigo se esté equivocando, déjalo tranquilo, ¿no? Entonces yo creo, China no tiene muchos incentivos para decirle a Estados Unidos y presionarlo para que no haga lo que está haciendo, porque ellos saben que Estados Unidos está cavando su tumba históricamente haciendo este tipo de acciones. Mi querido Elvin Calcaño, yo de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad e invito por supuesto a la gente que se suscriba a tu canal de YouTube que está excelente con análisis de primer nivel. Ustedes búsquenlo como Elvin Calcaño por supuesto o corrígeme que Elvin si tiene ya otro nombre de búsqueda, pero por lo pronto yo te agradezco muchísimo, Sí, querido. sí, así como él venga al caño. Como Elvin Calcaño te encuentran. Sí.
Perfecto, querido amigo. Pues yo como siempre te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Gracias a ti, Jesús, por la invitación, hermano, siempre y siempre acá disponible. Un abrazo.